La inteligencia artificial continúa trazando nuevos caminos en la interacción humana con la tecnología, y una de las últimas innovaciones proviene de OpenAI con su ChatGPT para Android. Según los informes, la aplicación de ChatGPT pronto contará con un widget para la pantalla de inicio, una actualización que promete mejorar significativamente la accesibilidad y la eficiencia en el uso de esta herramienta de IA. En un momento en que las herramientas de IA generativa están lanzando grandes actualizaciones, como la versión Gemini 1.5 de Google y la incorporación de Copilot como asistente predeterminado en Android, esta novedad de ChatGPT se perfila como un avance clave en la manera en que interactuamos con estas tecnologías. La noticia fue compartida por el informante Michael Raman en X, anteriormente conocido como Twitter, quien reveló que ChatGPT para Android ahora tiene un widget de página de inicio. El widget tiene accesos directos para enviar una consulta de texto, imagen, voz o iniciar el modo conversación. Este desarrollo, actualmente en versión beta, aún no disponible para el público, promete un acceso más rápido y sencillo a las funcionalidades más populares de la aplicación. El widget de ChatGPT se presenta en un formato de cuadrícula de 4x2, similar a la anchura del widget de búsqueda de Google, pero con el doble de altura. Incluye un campo de texto para exhibir consultas y comandos, junto con 4 iconos debajo que permiten a los usuarios subir una imagen, tomar una foto, activar el modo de entrada de voz y optar por recibir respuestas verbales. Estas opciones reflejan las características más utilizadas de la aplicación, facilitando tareas sin necesidad de ocupar toda la pantalla, lo cual es ideal para quienes desean realizar múltiples tareas simultáneamente. Si te está gustando el video, no dudes en suscribirte para mantenerte actualizado con todas las noticias y novedades tecnológicas. Más allá de esta innovación, OpenAI ha introducido recientemente otra característica significativa en ChatGPT, la memoria a largo plazo. Esta funcionalidad permite a los usuarios pedirle al asistente de IA que recuerde referencias personales, como la longitud deseada de los ensayos, estilos de escritura, información laboral, entre otros. OpenAI asegura que los usuarios mantienen un control total sobre esta característica, pudiendo activarla o desactivarla según prefieran. Con la memoria desactivada, ChatGPT no crea ni utiliza recuerdos, mientras que la función de chat temporal ofrece la opción de tener conversaciones sin memoria ni historial. Este enfoque hacia una personalización y accesibilidad mejoradas sitúa a ChatGPT en una posición destacada dentro de las herramientas de IA generativa, adaptándose a las necesidades inmediatas de los usuarios, como también a sus preferencias a largo plazo. Con estas actualizaciones, OpenAI incrementa la funcionalidad de ChatGPT, al igual que enriquece la experiencia del usuario, manteniendo la relevancia de su aplicación en el mercado tecnológico en constante evolución. ¿Y tú, qué opinas sobre esta noticia de ChatGPT? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si quieres mantenerte actualizado con todas las noticias, rumores y novedades en el mundo de la tecnología, no dudes en suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto.